Bueno, bienvenidos a este nuevo refuerzo teórico de la clase 8 de Geografía de sexto año del Rosarito. Aprovecho antes de arrancar, para saludarlos, espero que estén todos muy bien y que nos veamos pronto. Y comencemos con situando la clase, el sentido. Recuerden que nosotros venimos trabajando una gran unidad acerca de geografía urbana, de análisis de cómo se fue desarrollando la ciudad a lo largo del tiempo. Analizamos diferentes etapas, la ciudad colonial, la ciudad moderna. Estamos en la ciudad industrial, pero particularmente lo que hicimos fue dividirlo en dos segmentos. En la clase pasada trabajamos con la primera mitad del siglo, vimos las primeras industrias, vimos ese proceso de industrialización liviana, más ligado a lo textil, lo alimenticio, ese primer proyecto, digamos, ni siquiera era un proyecto, digamos, era una industrialización, podríamos decir suelta, hablando de manera muy incorrecta, pero no nos respondía a un programa más general. Después vimos ese momento clave, digamos, para la industrialización de la ciudad, que tuvo que ver con la instalación en 1927 de la fábrica de aviones y con ella de todo un proyecto castrense de industrialización. Y después vimos cómo la creación de IAME, digamos, en base a ese proyecto nacional, digamos, que buscaba refuncionalizar o reencauzar la industrialización, y sobre todo teniendo en cuenta acá en Córdoba ese pasado que estaba muy arraigado en la fábrica de aviones y en ese proyecto castrense, como dio un impulso ya para los años 50 a la industria metalmecánica de la ciudad. Entonces, nos habíamos quedado en IAME en el año 1951, ahora lo que vamos a analizar es toda esa década del 50, esa década del 60, y fundamentalmente con un proceso que tuvo impacto para la industria cordobesa, que es la llegada de empresas transnacionales, extranjeras, y cómo ese tipo de industrialización influyó sobre el tipo de desarrollo. Volvamos un poco al final de la última clase. Habíamos quedado en que IAME había tornado atractiva la ciudad para nuevas inversiones, para nuevos proyectos, fundamentalmente por una serie de motivos, porque había dotado de experiencia local en ingeniería, porque había calificado a los trabajadores, también porque se consideraba que por el momento había cierta disciplina laboral que tenía que ver con esos proyectos más castrense de industrialización. Y finalmente, ¿se acuerdan que dijimos también que IAME había generado en los funcionarios locales, en la clase política, les despertó el hábito para fomentar la industrialización? De todos modos, recuerden que ese comentario de Brennan es un poco no hace demasiado honor, digamos, a lo que vimos y que él mismo menciona en realidad en otra parte de su capítulo, que es que en los años 30 la dirigencia cordobesa, sobre todo con el sabatinismo, estuvo muy habituada a iniciar proyectos de desarrollo. Lo que pasa es que en esa época eran como las bases. Lo que se necesitaba era fundamentalmente poner en pie el sistema energético que después iba a dar mayor impulso a la industria. Entonces ahí Brennan, ya con IAME y después con las industrias que le van a seguir, va a señalar que hay un tipo, o sea, identifica en Córdoba algo que es típico de la industrialización latinoamericana de los años 50, que tiene que ver con un tipo de industrialización, con un patrón de desarrollo. Y Córdoba como uno de los rasgos también simbólicos de ese proceso de industrialización. Y ahí es, en la primera parte de lo que leyeron para esta clase, Brennan comienza desarrollando su hipótesis y dice que Córdoba era el centro de un nuevo tipo de desarrollo de América Latina que estaba caracterizado, se los leo medio textualmente porque es importante destacar esto, estaba caracterizado por tasas muy rápidas de crecimiento,
pero concentrados en un solo sector industrial. Entonces, este sector, va a decir, es tecnológicamente complejo, pero no va a estar demasiado acompañado por los cambios económicos, sociales, políticos que en general se asocian a los procesos más genuinos de industrialización. Entonces, para volver a hacer como un balance, digamos, Brennan está diciendo, bueno, no es un tipo de industrialización que no es para desdeñar, tasas muy rápidas de crecimiento, concentrados, con tecnología bastante compleja para la época, pero no necesariamente que no logra diversificarse. Este es un punto importante que después va a ir desarrollando más. ¿Por qué va a ser importante? Les voy a ir dando unos indicios de a poco. Pensemos lo que nos interesa a nosotros, la ciudad, o el modelo de ciudad, o el modelo de desarrollo, cómo se fue organizando en torno a las actividades laborales. Bueno, nosotros vamos a encontrar ahí entonces una ciudad extremadamente dependiente de 2 o 3 industrias muy particulares. Y eso va a tener un impacto sobre la población, sobre la calidad de vida. Pero vayamos ya a la llegada de estas empresas automotrices extranjeras a la ciudad de Córdoba. Vamos con Fiat. En realidad, lo primero que les voy a aclarar es que lo que está mostrando Brennan es que, bueno, primero que nada, el momento en el cual se dan esos primeros acuerdos o esas primeras llegadas, que es un poco paradójicamente y por otro lado no tanto, hacia finales del gobierno peronista. Nosotros habíamos visto que el peronismo, y sobre todo con IAME y después del primer plan quinquenal, buscaba un proceso de industrialización nacional, pero bueno, por una serie de dificultades, digamos, que ustedes van a estudiar en historia, probablemente en economía, la coyuntura económica, digamos, también obligó al gobierno, por más que sea un gobierno nacionalista, digamos, a la llegada de empresas extranjeras. Es cierto que con menor fuerza o impacto que lo que va a ser en años posteriores. Entonces, la llegada de Fiat a Córdoba se produce en 1954. Ahí les planteo en el video un poquito acerca del contexto. Bueno, el peronismo se encontraba con ciertas dificultades eso lo plantea Brennan, para proseguir con sus políticas industriales, sobre todo algunas ensambladoras de automóviles extranjeras como la Ford, como General Motors, se habían ido del país. Entonces, bueno, ahí es cuando Perón firma un convenio con Fiat para que esta empresa automotriz italiana pueda comprar la fábrica de tractores de IAME que estaba en Ferreira. Entonces es la primera vez que Fiat se va a instalar en la ciudad de Córdoba. ¿Se acuerdan que anteriormente Brennan enfatizaba mucho en esa fábrica de tractores de IAME? Bueno, acá encuentran otro de los motivos, digamos, porque a partir de ahí, digamos, se va a construir un gran complejo, un gran polo automotriz en el sudeste de la ciudad, en la zona de Ferreira. Un pequeño paréntesis, porque quizás esto no quede tan claro en el video, pero en realidad ahí nosotros decimos que en 1954 llega Fiat a Córdoba, digamos, porque es el caso que estamos analizando nosotros, la industrialización de nuestra ciudad. En realidad esas empresas extranjeras, digamos, tenían presencia en el país desde muchísimo tiempo antes. Particularmente Fiat, creo que desde principios de siglo, si no me equivoco. Pero entonces, en ese ciclo, y en el caso de la ciudad de Córdoba, estas empresas extranjeras llegan en un contexto de bastante vulnerabilidad económica. Entonces ahí Brennan se detiene bastante en los contratos. Bueno, dice que Fiat obtuvo una serie de condiciones beneficiosas, digamos, un crédito del Banco Industrial para comprar la planta, autorización para introducir unidades de autos que habían sido fabricados en Milán y venderlos más caros por una cuestión de tipos de cambio, ¿no? Entonces, lo que está marcando es que va a haber una serie de ventajas para el establecimiento. Y ahí es cuando, si ustedes leyeron esta parte del texto, van a ver que deja un poco en stand-by, digamos, el caso de Fiat, sobre todo porque durante unos años tiene esa fábrica, pero no se dedica a la producción automotriz, y pasa a analizar a
sí, el otro gran ícono o la gran automotriz de los años 50, que es ICA, Industrias Kaiser Argentina. En este caso también las negociaciones, señala Brennan, fueron también bastante desventajosas. Creo que la llegada, en este momento no lo tengo fresco, pero creo que fue en el año 1954, también muy cerca de la caída del peronismo en el país. Y lo importante de ICA, digamos, es que lo que se hace es un acuerdo, digamos, que da lugar a la creación de una empresa mixta, digamos, con un carácter estatal y privado a la vez. Es decir, se está haciendo un acuerdo con Kaiser, digamos, que era una empresa estadounidense, pero se establece como una filial, digamos, argentina, que es una empresa mixta. Lo que pasa es que ahí Brennan lo que insinúa es que en general el gobierno, digamos, aportó mucho, digamos, a la constitución de esa empresa mixta, digamos, pero el control finalmente siempre estuvo a cargo de la parte privada, como que fue bastante beneficioso para Kaiser, digamos, este tipo de acuerdo. Les permitió también trasladar equipos, una serie de medidas que dan cuenta de que el control final siempre estuvo en manos de la parte privada. No obstante, ahí Brennan dedica unos párrafos bastante largos a analizar el impacto de Industrias Kaiser Argentina, sobre todo sobre la productividad y la producción de la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Porque fue muy relevante en términos de la cuestión productiva, como les decía. Particularmente, bueno, lo que hace ICA es introducir los factores productivos, digamos, es decir, capital, trabajo y tecnología, pero en una escala, la verdad, bastante desconocida para Córdoba y para la industria argentina en general. Fíjense entonces cómo están todas estas etapas bastante conectadas. Al ser ICA, digamos, el fruto, digamos, de la unión entre el gobierno nacional, digamos, y una empresa extranjera que era la corporación Fraser Kaiser. En este caso, el polo industrial de ICA se va a establecer en el barrio Santa Isabel, es decir, al sudoeste de la ciudad, donde ya más cercano a la fábrica de aviones, donde tenía el IAME una serie de plantas, digamos. Entonces lo que va a hacer es, en ese complejo de Santa Isabel, dividir en varias unidades independientes de producción. Entonces para Brennan lo que hace ICA es revolucionar la cultura industrial cordobesa, particularmente por ejemplo en la cuestión del trabajo. Bueno, ahí Brennan les plantea que produce una serie de innovaciones como el trabajo en tandas, que es algo que se opone a lo que era la línea móvil de la cadena de montaje más tradicional. Después plantea que el tema de los retoques, digamos, con una altísima incidencia en la producción, digamos. Entonces como que hay una producción incluso de un fordismo tardío, podríamos decir, es decir, una actividad laboral con bastante especialización y con necesidad también, por eso mismo, de flexibilidad de la mano de obra. Eso en relación al trabajo, en términos del factor productivo, ahí es interesante. Brennan destaca bastante que ICA lo que hace es reforzar esa naturaleza concentrada de la producción industrial. Voy un poquito más despacio, de nuevo. El carácter concentrado de la producción industrial que viene resaltando desde hace tiempo, ¿no? Lo que va a decir Brennan es que ICA tenía un sistema, lo que se llama en economía un programa de integración vertical. ¿Qué significaba? Digamos, de que había una serie de talleres metalúrgicos que van a nacer exclusivamente como proveedores directos de esa fábrica de ICA, ¿no? Entonces, son talleres, digamos, que responden exclusivamente a las demandas de esa fábrica, pero la consecuencia, digamos, es que al no tener como mucha autonomía, digamos, va a ser que una crisis o una caída de las ventas para esa empresa o para esa fábrica va a devenir en crisis más generales de
todo el sector metalmecánico. Entonces ahí lo que va a decir Brennan es, bueno, ojo, fíjense que hay muchos proveedores, pero no lograron generar o construir a partir de eso una burguesía local, aunque sea una pequeña burguesía local metalúrgica, ¿no? Y finalmente, con respecto a Ica, desarrollo otro punto que me parece uno de los más interesantes para trabajar desde geografía, que es cómo una industria con tanto peso en la ciudad tenía además un proyecto de gestión de la ciudad. Ahí Brennan, no sé si lo habrán leído, les plantea que la gerencia de Ica tenía la ilusión de transformar a Córdoba en lo que llama él ciudad de compañía. Eso puede parecerlos un poco extraño, pero en realidad hay muchos estudios que muestran cómo los grandes proyectos económicos, los proyectos industriales, lo que hacen es moldear, modelar las formas de sociabilidad de la gente que vive en esos lugares. ¿Cómo? Fundamentalmente fomentando ciertas prácticas, ciertos modos de vida, ciertos ritmos también de la ciudad. Entonces ahí en el caso de Ica, lo que dice Brennan es que Ica lo que hacía era buscar trasladar un conjunto de actitudes que eran típicamente estadounidenses en relación al trabajo hacia la cultura latinoamericana, ¿no? Y fundamentalmente lo ve en ese tipo de relación más paternalista entre jefes y empleados, digamos que era muy típica del capitalismo basado en la religión protestante. ¿En qué aspectos concretos podemos ver ese intento, influencia, digamos, de Ica en la ciudad? Bueno, primero un programa, en relación al programa comunitario de viviendas de los obreros, de construcción de las barriadas, digamos, en las cuales iban a habitar la clase trabajadora, fundamentalmente en esta zona del sudoeste de la ciudad. Sin embargo, en ese aspecto ahí no hay demasiada información, no avanzó demasiado. También la búsqueda de tener sus propios servicios médicos, clínicas. Pero otro de los aspectos que me parece más interesante a destacar es la cuestión educativa, porque esto sí lo venimos resaltando varias veces. Vemos que estos cambios en los modos de desarrollo de producción industrial también implican cambios o reformas educativas, ¿no? Entonces ahí señala dos cosas. Bueno, primero que nada la cuestión más de la enseñanza técnica, digamos, y eso va a derivar después en el Instituto Ica más adelante, pero también algunas cuestiones más desconocidas como la Academia Argüello, digamos, nace en el contexto, digamos, de necesidad de formación. Sobre todo pensemos que esas personas esos gerentes que muchas veces eran extranjeros y que venían desde afuera, también tenían hijos, tenían familia, digamos, entonces hay proyectos de educación media que también estaban fuertemente ligados al Instituto Kaiser, como fue la Academia Argüello. Entonces ahí les dice Brennan, bueno, no era solamente una industria, sino una industria que buscaba imponer una filosofía y a través de ella cierta lealtad a la compañía. De todos modos, lo que va a decir Brennan es que era un plan muy ambicioso que no va a sobrevivir, primero que nada, a la caída de las ventas en los años 60, pero también cuando Ica va a ser vendida finalmente a la empresa francesa Renault en 1967. Ahí habrán visto que Brennan en su relato corta con Ica y vuelve un poco a la fábrica Fiat. ¿Por qué vuelve ahí en ese momento? Bueno, en realidad lo que está marcando es que Fiat, en términos de tecnología y de proceso productivo, digamos, alcanzó en algún momento, era como un rival, digamos, de Ica, pero no así en volumen de producción. Y además se suma este otro factor que yo les decía, que hasta la década del 60 no produjo automóviles, digamos, tenía esas, recuerden que había comprado Fiat algunas de las plantas, digamos, de IAME, que entonces podemos ahí señalar tres plantas, digamos, que era la Fiat Concord, que tenía que ver con la producción de tractores, Matterford
equipos ferroviarios. Fíjense que son cosas que venían desde antes, ¿no? Y después una tercera planta de Fiat que fabricaba motores, ¿no? Motores diésel que se usaban para camiones, ómnibus. El caso de Fiat, ahí es muy interesante también. Yo les voy tirando como algunos datos que después les van a servir para historia, digamos, para relacionar, bueno, esto que nos interesa a nosotros, que es el desarrollo de la ciudad, con otras cosas que ustedes van a ver con Pablo. En el caso de los obreros de Fiat en general, no hubo una participación tan fuerte, o no, habría que ver como análisis más concretos, ¿no? Pero no hubo una participación del sindicato en el Cordobazo, pero sí después son muy importantes estas plantas de Fiat y sus sindicatos que eran de planta, en lo que se va a llamar después de los años 1970, 71, el clasismo en Córdoba, ¿no? La influencia de la perspectiva del clasismo en la clase obrera. Y ahí sí van a tener influencia en algunos acontecimientos políticos también muy importantes, que después van a estudiar uno que se llamó el Viborazo, que fue la caída de un interventor federal, digamos, de acá de Córdoba. Entonces, no quiero dejar de tratar de hacer algunos balances, de pensar, tenemos la posibilidad en sexto año de hacer más conexiones entre las materias, entonces todas estas cosas recuérdenlas, ténganlas en cuenta cuando estudien con Pablo después la historia del frondicismo en Argentina, la presidencia de Frondizi entre el 58 y el 62. Y ahí recuerden todo esto que vimos de la industria de Córdoba para pensar estas categorías de dependencia, vulnerabilidad. Si bien nosotros vimos que esa dependencia, digamos, de las inversiones extranjeras venían desde mucho antes, en realidad con la presidencia de Frondizi se hace mucho más notorio, ¿no? Entonces, fundamentalmente con su programa del desarrollismo y la ley de inversiones extranjeras. Todo eso no importa que lo sepan ahora, pero sí piensen que esto que estamos estudiando nosotros sobre Córdoba va a ser un gran ejemplo de ese carácter muy poco diversificado, muy dependiente de inversiones extranjeras de la economía cordobesa y argentina, ¿no? Entonces, para no demorarnos más y ya ir haciendo un cierre de este video, ¿qué balance podemos hacer sobre esta fase del desarrollo industrial de la ciudad? ¿Qué ideas globales podemos tomar que nos puedan servir a nosotros para la geografía? Bueno, en primer lugar, lo que nos señala Brennan y que es interesante es pensar, bueno, el proceso muy rápido, diríamos hasta extremadamente rápido de urbanización y también coligado, digamos, a esa rápida urbanización el cambio de la estructura de clases. En términos de urbanización, recuerden que nosotros venimos planteando cierto crecimiento de la ciudad, pero no tiene nada que ver con una extensión a una periferia real, digamos, como producen realmente los procesos de industrialización en esta fase. La protoindustrialización, recuerden que se da más en los barrios aledaños. En este caso, son en barrios mucho más alejados. Piénsenlo, nosotros una imagen mental que nos va a ordenar bastante a todos los que vivimos en Córdoba es que estamos hablando núcleos de urbanización por fuera de lo que va a ser la circunvalación creada en los años 70. ¿No? Entonces ahí tenemos un crecimiento urbano muy rápido y fuertemente concentrado en el sur de la ciudad, tanto en el sudeste como en el sudoeste. Piensen, como vimos muy brevemente en otro video que nos decían los geógrafos estadounidenses, bueno, estos procesos de industrialización generan una ciudad diferente que va a empezar a tener tendencias metropolitanas, digamos, a ir extendiéndose y cooptando o tomando cada vez más núcleos de población periféricos, y va a tener otras problemáticas, digamos, emergen fuertemente el problema de la movilidad, de la contaminación, de qué instituciones regulan la ciudad, ¿no? Entonces tenemos ese crecimiento, esa expansión, digamos, territorial y también un gran incremento en el volumen de la población, ¿no? Entonces ahí empieza también otro tema que es el del empleo,
también los servicios que se le brindan a los habitantes de la ciudad. Y el tipo de empleo no es una cuestión menor, porque en realidad, después lo podemos charlar con más detalle, ¿no? Pero eh, los, los empleos predominantes van a determinar muy fuertemente un modo de ser o una fisonomía de la ciudad. Y eso lo vimos muy, muy bien cuando vimos cómo era la ciudad colonial, digamos, una ciudad más burocrática. Un segundo aspecto que podemos sacar en limpio, se los mencioné hace un ratito, que tenía que ver con el impacto de la formación, digamos, ese proceso de industrialización impactó fuertemente sobre una serie de instituciones, digamos, que empiezan a estar ligadas, digamos, a este proceso de desarrollo industrial. Entonces tiene que ver con la formación de capital humano y la oferta académica, digamos, en la rama de las ingenierías. Entonces ahí yo lo que hago como una pequeña conclusión es que en algún punto se consolida una línea de fuerza, algo que ya venía latente, una rugosidad, diría el geógrafo Milton Santos, de un tipo de ciudad que rentabiliza o potencia su carácter de fuente de desarrollo y de conocimiento, ¿no? Y en tercer lugar, un tema que ustedes habrán visto desde las primeras clases que me interesa. No quiero desarrollar demasiado porque sería más materia de debate que otra cosa, pero tiene que ver con la conexión entre la geografía y la política, digamos, el tema de las identidades. Y ahí Brennan está teniendo una hipótesis que de todos modos es muy controvertida, pero no deja de ser interesante. Bueno, él dice que hay en la ciudad de Córdoba, particularmente en los acontecimientos que le interesa a él, digamos que son fundamentalmente el del cordobazo, una identidad automotriz. Eso él lo va a contraponer a una identidad obrera. Entonces lo que está diciendo, y ahí habría que tomar otras fuentes, buscar un poco más porque me parece no es demasiado certero, es como que los conflictos de la época eran más típicos de esa clase obrera automotriz. Entonces como que no hubo, a diferencia de otras grandes ciudades, grandes movilizaciones por la vivienda, por las demandas de urbanización, ¿no? Y eso ahí sí se toca bastante fuertemente con nuestro tema de la geografía. Habría que analizar o preguntarse, siendo Brennan, si efectivamente fue así y es que esas demandas o esas cuestiones empiezan a emerger más en los años 70. Bien, entonces una vez identificada esta fase del desarrollo de la ciudad industrial, vamos a poder identificar algunos temas de la geografía de la ciudad, de la geografía urbana, que tienen que ver con, como les decía, vivienda, extensión de la ciudad, servicios y transporte fundamentalmente, que son bien problemas típicos de una ciudad industrial. Y también postindustrial, obviamente. Bien, no quiero extenderme demasiado, ya es demasiado tiempo para un video para poder seguirlo, así que espero cualquier duda que tengan, me escriben por foro o por la plataforma y vamos resolviendo de ese modo las distancias. Espero que estén todos muy bien, saludos.